Bueno, sean bienvenidos a este quinto episodio de Ad Maiorem Dei Gloriam. Quinto episodio, no puedo creerlo. No pensaba que iba a durar tanto esto, la mera verdad. 5 meses de eternas aventuras entre lo técnico, entre el material, entre... Oye, ¿de qué vamos a hablar esta vez? De ahí por WhatsApp todo ahí como que, oye, ya mañana es el episodio, ¿qué vamos a hacer? Ay, Bueno. tanto, una semana. Vamos a colocar una alarma de sarcasmo, si nos preparamos con anticipación, si leemos y... ahora nos ponemos de mantener largos porque con la racha que hemos tenido invitados, Padre Camacho, el Padre Lemos, que si no has visto los videos, ¿qué esperas? Están puestos en la descripción. Espero que esta vez el que editas y coloque a la descripción los links que promete. Por favor. Es la segunda vez y no siguen apareciendo. Bueno, en el anterior. El anterior, seguro. Porque en el tercero sí se aparecen algunos links. Ah, ok. Vamos en progreso. Tengo que reír. Ok. Y si no, pongan en los comentarios, ¿qué pasó? ¿Dónde están los links? Entonces, si no han visto el de San Agustín, el de nuestros padrinos, el de Santos Joaquín y Santa Ana, después hablamos de San Agustín, todas sus obras, después de esa pequeña gran obra que hizo y que no logró concluir. La tercera hablando del aniversario de la parroquia, porque todavía la seguimos de fiesta. Son 24 años, que no se les olvide. Aunque aquí les está apareciendo un 25 muy hermoso, con un diseño exquisito de Martín Martínez, nos estamos preparando para nuestras bodas de plata. Entonces, ¿qué más? En el último hablamos de la misión de los siervos de Jesús en Honduras. Entonces, si no has visto esos episodios, ¿qué estás esperando? Te estás perdiendo de una gran información. Padre Lemos estuvo mucho tiempo y si hay alguien que nos puede contar de la misión de Honduras, es él. Hombre, los capítulos de los hechos en un cafecito en la tarde o algo así. Lavando los trastes, lavando el carro, transportándote. Mientras limpias la casa, iba viendo. En vez de escuchar a Juan Gabriel, te pones el podcast y lo empiezas a escuchar. Bueno, puedes escuchar a Juan Gabriel después de haber escuchado el podcast. Exactamente. Y bueno, sin más, pues tenemos que invitar a la licenciada en psicopedagogía, Carla Cacique, que nos dio todo su currículum y es muy amplio, la mera verdad. Es maestra en ciencias de la familia y orientación familiar, maestría en aplicación mental, tiene un diplomado en residencia familiar, otro diplomado en tanatología, entre otros. Pero además tiene aquí su trabajo dentro de la iglesia, que es coordinadora de diseño familiar de Chihuahua dentro de la diócesis. Participó en la pastoral penitenciaria y es orientadora familiar de Mi Casa Cebre. Bienvenida, ¿cómo está? Muy contenta de estar con ustedes. Gracias por invitarme una vez más y pues es un gusto saber que ustedes jóvenes pongan sus talentos al servicio de esta manera. Me encanta la idea de los podcasts y pues bendito sea Dios para mayor gloria de Él. Así es. Pues si alguno estaba perdido diciendo, pues ¿quién es la señorita que está aquí? No has visto nada de los contenidos que produce la parroquia, porque ha salido no solamente en los Creci Viernes, que por cierto, bueno, a la fecha que sale este podcast ya salió, entonces tienes tarea, ve el Creci Viernes, porque hay un gran invitado que va a tomar este mismo tema desde otra perspectiva. ¿Y el tema cuál es, mi estimadísimo Edgar? Bueno, pues este mes nos invitó el Papa Francisco a que rezáramos por las personas que padecen depresión. Que pedía este acompañamiento, que se rezara por ellas para que buscaran también una ayuda psicológica y un acompañamiento por parte de la Iglesia. Y creo que este tema ha sido muy común a lo largo de esta pandemia, que es donde más se han suscitado casos. Y pues bueno, para no darles mentiras o desinformarlos a ustedes, hemos traído aquí a la licenciada. Porque dijimos, indignos pecadores, ¿cómo rayos le vamos a hacer de hablar un tema tan delicado para no desinformar y sobre todo, pues de que ustedes tengan un acercamiento a este tema que no debería ser un tabú? Porque cuando hablamos de enfermedades mentales o de trastornos, como lo maneja el DSM-5, el simple hecho de ya no poderlo expresar se transforma en una barrera que es muy difícil de saltar. Entonces, este podcast está especialmente dedicado a todas las personas que padecen del trastorno directo
de depresión, que ahorita vamos a estar hablando. Pero como nuestra audiencia, ay Dios, me siento... ya está acostumbrada a que el manejo de este podcast es a través de los mismos santos, de lo que dice el Papa y de lo que esos dos jovencitos, por no llamarlos de otra manera, se van inventando en el proyecto, cómo se maneja o cómo se determina. Primeramente como dijo Jack, vamos por partes. Exactamente. ¿Qué es la depresión directamente? La depresión, como lo mencionas tú, Adrián, pues es un trastorno patológico, trastorno de la personalidad. El DSM-5 nos dice, se los voy a leer para que sea literal: la depresión es un trastorno frecuente que implica un estado de ánimo deprimido y o la pérdida casi completa de interés o placer en actividades que antes disfrutábamos, y son frecuentes las manifestaciones somáticas, como es el cambio de peso, las alteraciones en el sueño, alteraciones cognitivas y también motrices. De solamente escuchar la definición directa, dice, esto es un monstruo, pero es un monstruo que se puede vencer con base a diferentes aspectos, y diríamos, ok, los santos cómo entran aquí, porque si ellos son siempre alegres, siempre fáticos, no sé, me imagino siempre la alegría en un San Juan Bosco, un Santo Domingo Sabio, que a través de todo, pero no dejan de ser humanos. Exactamente, no están exentos de sufrir esos padecimientos o otro tipo de trastorno. Viene a mi memoria aquel viejo poeta, en este caso San Juan de la Cruz, que... ¿Cómo la sufrió, Si no sabes quién es San Juan de la Cruz, no viste el video de la vida de Santa Teresa de Ávila en 5 minutos. Bueno, nunca son 5. ¿Verdad? Pero ya tocamos un poquito quién era el cofundador de la Orden de los Carmelitos Descalzos, en esta gran reforma que la verdad necesitaba el Carmelo en sí, pero la sufrió bastante, a grado que pues, fue apresado, fue humillado en múltiples ocasiones. Lo trataron de matar en el convento. Sí. Pues, cositas de nada. No, cero drama para nada. Pero este gran doctor de la iglesia padeció durante un tiempo el silencio del amor de Dios. De aquí es donde entra un poquito el poema, si lo se llama La Noche Oscura, que en él resale completamente todo ese agotamiento tanto físico como espiritual. Y si ahorita hablábamos de que una de las características de la depresión es precisamente este desánimo o simplemente desinterés por lo que va día a día, pero aquí hay que diferenciar dos cosas: lo que en San Ignacio llama desolación y lo que es el trastorno. Pero para no contar mentiras, vamos a hacer la pregunta: ¿cuál sería la diferencia directa entre la desolación ignaciana al trastorno de la depresión? Pues qué bueno que lo mencionas, Adrián. Es muy importante, queridos hermanos, diferenciar. Recordemos que el ser humano, pues obviamente es un ser integral, es un ser espiritual, es un ser cognitivo, es un ser emocional, es un ser social, es un ser corporal, es un ser familiar, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una desolación desde el plano espiritual, estamos hablando de este sentimiento de ausencia de Dios, que sabemos perfectamente que la desolación puede ser por nuestro pecado, o bien puede ser que Dios la permita para fortalecernos en la fe, ¿ok? Y para mostrarnos algo. Entonces, sabemos que en la vida de los santos, las desolaciones es porque Dios les permite, ¿no? Porque Dios les permite entender de esta manera y comprender muchas cosas y mostrar su gracia.
Entonces, en la desolación, pues hay dudas de fe. En la desolación, pues si yo tenía ganas de ir a misa, se me quitan las ganas de ir a misa. Si a mí me gustaba antes rezar el rosario y lo hacía con mucho gusto, pues ahora lo hago porque sé que debo hacerlo, pero no porque yo quiera hacerlo. Entonces estamos hablando sobre todo más de la parte espiritual, de mi relación con Dios, de que me siento en un desierto, siento que Él está lejos, siento que no me escucha. Es más, a veces llego a preguntarme, ¿existe o no existe? ¿No? Pero es algo más en la parte espiritual que claro que afecta a la vida cotidiana, pero la depresión es más desde la parte mental y desde la parte biológica, física. La persona con depresión se siente triste, la persona con depresión no tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de comer, o no duerme o duerme demasiado, no tiene ganas de ir a trabajar y pues claro que muy seguramente no tiene ganas de rezar porque dice, ¿cómo me pides que coma si no tengo hambre? ¿Cómo me pides que reces y para qué me sirve? ¿No? Pero la desolación es más en la parte espiritual que por supuesto que debe de afectar a lo otro, pero la diferencia con nuestros santos es que aunque ellos sentían que Dios no estaba ahí, pues ellos seguían estando, ¿no? A como iban pudiendo, Dios los sostiene de alguna manera, pero pues tenemos a Santa Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Cuántos años estuvo en esa desolación espiritual? Y Madre Teresa se levantaba e iba con los pobres, Madre Teresa iba a la adoración, Madre Teresa iba a hacer sus ejercicios espirituales, Madre Teresa estaba ahí con sus hermanas religiosas, es decir, Madre Teresa nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer, por eso no puede ser lo mismo. Si Madre Teresa hubiera caído en una depresión, imagínense, pero no, había una desolación espiritual que Dios permite en la vida de los santos, pero no es lo mismo a la depresión en el común de los mortales, que si no tenemos algunos cuidados o no pedimos algunas ayudas, estos tiempos de tristeza importantes, leves, moderados, se pueden convertir en crónicos hasta ser un trastorno, hasta ser algo patológico, donde ya se requieren otras cosas y ya hablaremos. Por ejemplo, hay una santa carmelita, seguimos con los carmelitas, Santa Edith Stein, que ella en su autobiografía menciona un punto de su vida a causa del racismo que vivía por parte de la ocupación nazi en su pueblo, por ser judía. Dice, y cito, me encontré gradualmente en profunda desesperación. No podía atravesar la calle sin querer que un carro me atropellara y no saliera viva de allí. O sea, esa desesperación del racismo que vivía, del no poder vivir con tranquilidad durante esa Segunda Guerra Mundial, a este punto de la desesperación, pues sí, no sé si aquí podría entrar la depresión de una manera, pues ya al punto de no querer seguir viviendo. Claro, aunque pareciera que hay en la vida de los santos esos instantes que son básicos, que son puntos de oro, pero sabemos que lo superan. ¿Por qué? Por gracia de Dios. O sea, puede ser que no tengan ganas y sin embargo continúan. Y en la depresión no es así, no tengo ganas y no lo hago. Y por eso hay que pedir ayuda, pero en la desolación sí puede ser muy parecido. La verdad, yo no tengo conocimiento psicológico de la vida de los santos, pero lo que sí sabemos es que en la desolación sí hay un gran vacío, hay una gran sequedad, hay un no entender, y hermosamente cuando los santos se han encontrado en este tiempo de desolación, de noche espiritual, cuán fecundos, muchachos, han sido sus obras, ¿no? Ya lo mencionaban, San Juan de la Cruz, toda esta literatura maravillosa que nos ha dejado de Dios, ¿no? O sea, toda esta obra teológica hermosa. Teresa de Calcuta, todos estos años, cuán fecunda es la obra, porque en la obediencia sigue. Tal vez no entiendo, tal vez no comprendo, pero sé
que es lo que tú quieres y aquí estoy. Si nos queremos ir recio con San Agustín, que en parte de su proceso de encontrarse a sí mismo pasó por diferentes etapas, y en una de los capítulos de las Confesiones, libro súper recomendado, Demasiado. habla de un cambio de temperamento y de una... Voy a leerlo porque la palabra está bastante larga. Impervisibilidad. Va para ser de aquel hijo brillante, en palabras de Santa Mónica, se transforma en esta conciencia donde ya hay un cambio en la emoción. Y si, corríjame si me equivoco, parte de uno de los síntomas, o como de la forma en que se puede determinar que la persona está padeciendo también la depresión, son con los cambios de temperamento tan bruscos. Claro que diferenciándose de otras patologías, llámese trastorno de bipolaridad o otros, ya yéndonos demasiado lejos, una esquizofrenia, donde ya los cambios son demasiado abruptos. Pero voy a citar la partecita de las Confesiones, dice: y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y como fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Y como mencionaba anteriormente, parte de la magia de estos santos, o de ese carisma que los caracterizó, es de que a pesar de estar en este, llamémosle pequeño hoyito, porque se logra salir de lograron miles de cosas, porque recuerden lo que mencionaba San Ignacio, bueno, ellas en tiempos de desolación no hacer cambios, voy a modificarlo un poquito, en tiempo de depresión, no hacer cambios abruptos. No hacer cambio de decisión. Cambio de decisión. Otra, y muy hermosa también, es Santa Flora de Bilbao, la cual cuenta que su confesor no lograba alentarla a estar continuamente en su día a día, ya que ella, y es un artículo de Aleteia, por si después vamos a dejar el link donde nos estamos basando, dice, bueno, tuvo su infancia normal, sus papás le buscaron un marido, pero ella se rehusó, y fue cuando ella decidió entrar al convento. Pero esta decisión desencadenó una intensa y prolongada depresión que le afectaba en su modo de comportamiento, incluso para los otros hermanos. Ella dice que era una prueba el estar con sus propios hermanos. Si ya de por sí la vida comunitaria tiene sus altas y bajas, y se lo dice dos caballeros. Como en cualquier familia. En cualquier familia. Exactamente. Saludos, Luciana. Familia. No, O sea, alguien le va a mandar este mensajito. Todavía está sumida porque el religioso no está absuelto de sufrir ningún tipo de padecimiento. No, pues los religiosos son personas, somos personas, entonces todas las personas somos personas. Hago paréntesis, no estoy diciendo que Luciano padece de ningún tipo de trastorno. O sea, no te vayas a enojar, por favor. No trates malos a los novicios, por favor. Para quien no sepa, Luciano ahorita es el... Vamos a llamarle... ayudante del Padre Sergio en la formación del noviciado de los siervos de Jesús. Oli. Bueno. Ay. Pero bueno, pasados del hate comunitario. Hombre. Bueno, mencionábamos esto, cómo va modificando la forma de interactuar con las otras personas, y son como que pequeñas banderitas de atención. No, son grandes banderitas de atención. No son o sea, son grandes banderas de atención y tenemos que estar muy, muy alertas, ¿no? Volvemos al punto, ¿no? Hay que tener cuidado porque hoy hemos hecho muy común la palabra estoy depre, ¿no? Tengo depresión. Y no estás, o sea, no tienes depresión, tienes tristeza,
¿no? Tienes tristeza. Y esa tristeza puede durarte varios días, puede durarte varias semanas, es más, puede durarte algunos meses. Pero cuando ya son 6 meses continuos en ese mismo estado de ánimo y con estos mismos síntomas que hemos mencionado, 6 meses, por favor, 6 meses continuos es cuando ya podemos hablar de un trastorno de la personalidad, de algo patológico. ¿Por qué? Porque imagínense, 6 meses una persona que comenzó a lo mejor faltando una vez a la semana al trabajo y después 2 días y después 3 días y de repente ya no quiero ir a trabajar o comienzo a comer menos, ¿no? Comienzo a despertarme en la noche o comienzo a tener problemas para levantarme, ¿no? Pero ya cuando la persona no va al trabajo, cuando la persona está completamente tirada en la cama, o cuando la persona no duerme, o cuando la persona no come, y sin hacer obviamente dieta, sino que no come, comienza a bajar muchísimo de peso. Entonces es completamente natural que ante no vivir naturalmente la vida, pues nuestras relaciones cambian. Y entonces las personas están mucho más sensibles de llorar o sensibles de no sentirse entendidas o sensibles de enojarse, de gritar o tener ansiedad, no pueden estar en un solo lugar, se requiere movimiento o van a la cocina y no están bien, van a la sala y no están bien, van al cuarto, no están bien, se salen a caminar y tienen miedo de estar afuera, regresan a casa, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano de forma integral no está bien. Entonces, todos estos síntomas de alteraciones del estado de ánimo son muy importantes. Nosotros sabemos que el ser humano está creado por Dios, y cuando el ser humano está en paz, pues las cosas fluyen y puedo tener una conversación y puedo estar pues medianamente tranquila, ¿no? Puedo discutir con alguien pero bien, puedo escuchar una observación pero bien, no me siento atacada, ¿no? Puedo pues cumplir con mi trabajo, puedo concentrarme. Entonces, cuando estas cosas no suceden y ha perdurado, pues es una alerta que puedes comenzar con alerta amarilla, rosita, hasta ser una alerta roja, que tenemos que aprender, queridos amigos allá en casa, cuando nos vean, a reconocer que no me siento bien, que hay algo que está pasando y hay que poner nombre. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a reconocer cómo están mis pensamientos, cómo está mi alimentación, cómo funciono bien en la escuela si eres estudiante, funciono bien en el trabajo si eres trabajador, está bien mi matrimonio si estás casado, estoy llevando bien mi paternidad, mi maternidad, si tienes hijos o no los aguantas, no quieres ni ver, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente y aceptar cuando algo no está fluyendo bien. ¿Hasta qué punto es consciente la persona de que padece esto? Porque muchas veces hasta en actitudes, oye, no, es que eres un poco irascible. No, ¿qué pues? Si no soy enojón. Pero hasta que otra persona comienza a decir, o sea, otras personas, y ya todos como que van apuntando, ok, a lo mejor puede ser que sea un poquitín mejor. ¿Hasta qué punto la persona que padece depresión es consciente de que lo está padeciendo? Siempre será difícil, aunque sea un poco difícil reconocerlo, pero se puede reconocer. Aquí el punto es, primero, estar informados, y no llamar depresión a lo que es tristeza, porque llamamos depresión a lo que es tristeza y cuando de verdad es depresión, no lo aceptamos. Estoy nomás triste. Es que estoy chiquito. Exacto. No me paro de la cama, pero nada más es tristeza, ¿no? Entonces, lo primero es aprender a llamar las cosas por su nombre y queridos amigos,
no pasa nada si lo reconocemos, porque la persona sí lo sabe, Adrián, sí lo sabe. Lo que sucede es que nos da vergüenza. Acuérdense que vivimos en una época donde el ser humano está llamado a siempre estar bien, ¿no? Sí. Entonces, estamos en la época del bienestar, todo debe de estar bien, ¿no? Y por eso a veces les costamos tanto al común denominador, porque desde la fe sabemos que el Señor nos dice, toma tu cruz y sígueme. Entonces, mientras el mundo nos bombardea de bienestar, y alegría, y ay, la selfie, y ay, los likes, y ay, ¿no? No, el ser humano es un ser con límites, es un ser maravilloso, perfectible, perfecto, porque Dios a cada uno nos ha dado todos los talentos para nuestra vida y nuestra misión, pero también somos limitados y también hay veces que tenemos días difíciles. Entonces, si entre amigos a veces nos cuesta decirle al otro, no, pues hoy no tengo un buen día, imagínense el reconocer, es que ¿sabes qué? Estoy en depresión. Y discúlpenme, mis queridos caballeros, pero a los que más les cuesta reconocer situaciones de ese tipo es a los varones. Los varones no, es más, si hablamos de salud, no es, sin hablar de la psicología y la terapia, ustedes lo saben, les cuesta ir al médico, ¿no? Okay. No, dame una pastilla, dame una aspirina y listo, pero el reconocer que necesito una mayor ayuda, ¿cómo cuesta trabajo? Entonces, la persona lo sabe, la persona sabe que algo está pasando, la persona sabe que no se siente bien, pero aquí el punto es poder reconocerlo y expresarlo. Y ahí necesitamos reforzar la asertividad, que es reconocer lo que siento, para saber aceptarlo y poder expresarlo de la mejor manera. Ahorita que mencionó cierto punto, muchas de las veces, y tengo que agradecerle a Ada porque muchas veces ella detecta que ando con ciertas cosas en la cabeza, pero no me salen palabras para expresarlas. Hasta que ya me comienza a hacer como que varias preguntas, sin que ella me diga, oye, traes esto, sino que yo vaya llegando a ese punto. Entonces, no sean temerosos de decir exactamente cómo lo tenemos, cómo nos sentimos, qué es lo que... ¿no? Porque si no, pues es como tener como una especie de un saquito y le vas agregando piedrita y piedrita. Y llega a cobrar factura tarde o temprano. Contractura durante el mes. ¿Verdad? Sí, esto es muy importante, Armando. Qué bueno que lo dices. ¿Por qué? Porque el cuerpo habla, amigos, el cuerpo habla. Esos dolores de cabeza, sí, tú te tomas la aspirina, ¿no? Te duele el estómago, tomas otra pastilla, pero no solo te empastilles, o sea, preguntémonos, fíjense, nuestra fe católica es tan maravillosa que siempre nos invita a que tengamos esos momentos de silencio, de oración, donde aparte de encontrarnos con el Señor, que siempre nos coloca en nuestro lugar y nos permite saber cuando no andamos bien, tenemos ese encuentro con nosotros mismos. Y entonces nos podemos dar cuenta que nuestro cuerpo, como decía Adrián, está contracturado, o traigo un dolor de estómago que no se me quita en varios días, y no solo es lo que comes, sino que hay situaciones en la vida que a veces están fuera de su lugar fuertemente e impactan la salud, y entonces nos duele la cabeza de frente y hacia atrás, traemos la contractura acá en la espalda o en las lumbares, o andamos con el dolor de la ciática, o gastritis, o colitis, etc. Entonces, cuando el cuerpo da señales, no solamente tomemos medicamento, no solamente vayas al médico, pregúntate, ¿cómo está tu vida? ¿Has estado estresado? ¿Has estado triste mucho tiempo? ¿Has estado con la ansiedad?
es muy importante reconocer esos síntomas. A lo mejor he estado con taquicardia o con arritmia, a lo mejor he estado con mucha sudoración de manos, a lo mejor no estoy durmiendo bien, a lo mejor traigo una fuerte opresión en el pecho, a lo mejor cuando voy manejando de repente me da miedo, me siento ansioso. Entonces, reconozcamos síntomas, queridos amigos. Y más que todo, pues, ya entramos en este punto. Por ejemplo, si traigo dolor de muelas, pues no voy con un médico general. O sea, si traigo dolor de muelas, pues voy con el dentista. Si ando con un dolor, no sé, no ocasionado por ir más allá de los 30, de que ya te echas el clima con la rodilla, pero de que si ya vas con dolor así en la rodilla, que en el tobillo, X cosa, pues no vas con el cardiólogo, vas con el ortopedista, para que alguien que esté especializado. Al mismo tiempo, pues, si estoy viendo estos padecimientos y siento una gran ansiedad, pues lo primerito que debería cruzar por nuestra cabeza es: debo ir con el psicólogo. Pero existe este absurdo tabú de no, el psicólogo es para los locos. Inclusive así como que entre la familia, oye, ¿sabes que fulanito está yendo con el psicólogo? Y la tía, oye, ¿cómo crees? No manches. Hombre. Es que yo sabía que estaba mal ese muchacho. Hasta eso han llegado. Sí. Pero Yo no, sabía para que no nada. iba bien ese matrimonio porque Por supuesto que hay que cuidar Pues es con qué válido. psicólogo se va. También, claro. Pero sí. Esto es muy importante decirlo siempre, así como cuando los papás llevan a los niños a la escuela, se fijan qué escuela o qué maestro, cuando vas con un médico, te fijas qué médico. Claro que es sumamente importante que cuando vayas a pedir ayuda emocional, un acompañamiento emocional, un acompañamiento psicológico, psiquiátrico, claro que es importante saber qué tipo de persona es, ¿verdad? Y qué tipo, en qué línea va. No, más que pero, es muy importante lo que dicen los caballeros de quitar ese tabú, esa creencia incorrecta de que la ayuda emocional, psicológica solo es para los locos o desafortunadamente cuando hay crisis ya muy grandes, porque si nosotros tuviéramos el hábito de revisar constantemente cómo ando, o de pedir ayuda cuando veo que hay algunas cosas no muy claras, pero que todavía no estoy en crisis, evitamos crisis, muchachos, crisis personales, crisis matrimoniales, crisis familiares. Sabemos que el ser humano es un ser en crecimiento, en desarrollo, y enfrentamos por naturaleza distintas crisis, pero hay veces que esas crisis requieren pues de que te apoyes o que te dejes acompañar por alguien, y para eso sirve la psicología desde la fe, para hacer un apoyo junto con lo espiritual, junto con el hacer ejercicio, junto con el comer bien, junto con el hacer lo que toca. Porque muchos van incluso a pensar de que, caray, ¿por qué la iglesia está hablando de ayuda psicológica? Que no está peleada la ciencia con la fe. No, hombre. Si supieran, caballeros, si supieran, señoritas, todas las personas que nos están viendo, que muchos de los santos incluso han aportado ese apoyo necesario. San Francisco de Sales tiene una oración muy bonita. Fue por así llamarlo, fue el mentor de San Juan Bosco. Ustedes dirán qué alegre debería haber sido el haberlo conocido. Pero dice: no me interesa que me mandes, no me interesa que me mandes todos los suplicios que quieras, con tal que me permitas seguirte amando siempre. O sea, no estoy diciendo, no, pues es que estando aquí, pues tranquilamente me siento en mi nubecita, voy a flotar sobre el yugo suave que nos ofrece el Señor. Pues no deja de ser un yugo, o sea, no deja de ser pesado. Yugo suave, 2 palabras. Yugo suave. O sea, Carga ligera. carga ligera, pero no deja de ser carga. Entonces, esas pequeñas muestras de que aceptar esa carga con la ayuda necesaria, porque no va a faltar el que esté viendo: no, pues que esta generación necesita ayuda para todo, no puede hacer las cosas por sí solas, es que en mis tiempos no estábamos deprimidos, nos daban un chicote y órale, a seguir adelante. Pero hay otros que tienen problemas más adelante también. Exactamente. A su rollo.
no nos vayamos lejos, aquí en Chihuahua, y es muy triste, el centro psiquiátrico, donde ya cuando se está tratando a las personas que su comportamiento ya afecta a terceros, está hasta el tope. Está sumamente lleno constantemente, a grado que si una persona con un cierto trastorno que requiere estar encerrado en estos lugares para poder salvaguardar el bienestar de la familia, no puede porque hay lista de espera de más de 30, 40 personas. Ese dato me lo dieron en enero. No quiero ni imaginar cómo está ahorita, porque desafortunadamente durante esta pandemia, una de las cosas que ha caracterizado este encerramiento, este confinamiento tan forzoso que tuvimos que vivir, fue precisamente el alza en los casos de ansiedad y el desarrollo abrupto de llegada del trastorno de depresión. Hablando nada más a nivel WASH, más del 75% del alumnado que reportó, porque estamos hablando todavía ni siquiera de los que no han dicho absolutamente nada, de los que han hablado o que se les ha afectado, tentativas de suicidio, algunos compañeros que han estado junto conmigo en la carrera, que tuvieron que dejarla por un momento porque no sentían un desalentamiento absoluto, faltaban constantemente a clases y eso como que levantó una alerta en los mismos maestros, llamaron a los tutores, llamaron a esos alumnos, no contestaban, verificaron dónde vivían y vaya sorpresa que se tomaron. Entonces, sí, eso, nada más estamos hablando a nivel WASH, que más o menos nos manejan ciertas cifras. No quisiera decirlas porque, bueno, no tengo el dato actualizado y la verdad sí es desalentador el número que me habían mencionado. Claro, sí, es que hemos vivido momentos fuertes, momentos críticos, precisamente volviendo al punto, ¿no? O sea, estábamos en la sociedad del bienestar y de repente el ser humano siente que le quitan casi todo. Fue muy difícil porque fue un duelo formado por muchos duelos y que lo seguimos viviendo, ¿de acuerdo? O sea, es el duelo de no salir, el duelo de no verte, el duelo de dejar trabajo, el duelo de dejar escuela, el duelo de dejar amigos, el duelo de no salir a hacer deporte, porque hubo momentos en que no podíamos ni siquiera ir a los jardines a caminar, ¿no? Sí. Entonces, claro que todas estas pérdidas, en lo que vamos acomodando las ideas y tratando de ver la luz y las salidas, o de buscar soluciones, pues es fuerte, y más cuando estamos en una sociedad que no nos permite frustrarnos, que no nos permite fortalecernos, sino que todo con un clic ya lo tienes ahí, pues claro que nos agarró, la verdad es que súper desnutridos de voluntad y de resiliencia, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas, Adrián, porque sí, la pandemia sacó a la luz nuestras situaciones personales y familiares, que más o menos ahí van tratando de crear un equilibrio emocional, que estaban muy escondiditas, salieron a la luz, ¿no? O sea, cuántas familias que estaban dispersas, a la hora de encontrarse les ha sido tan difícil convivir, ¿no? Cuántos matrimonios que pues se veían en la noche que llegaban a la casa y de repente tuvieron que estar juntos, ¿no? Los niños dejaron a sus amiguitos, las clases, la escuela. Entonces, como dices, Adrián, la depresión ha impactado a niños, ha impactado a adolescentes, ha impactado a jóvenes, jóvenes adultos, adultos jóvenes, adultos mayores. Y por eso es tan importante, queridos amigos, que cuando vean este podcast, por favor, tenemos que habituarnos a revisar cómo estamos en las diferentes áreas. Esto es bien importante. Para la depresión, claro que se puede prevenir, se puede evitar. ¿Cómo? Teniendo claro la importancia de vivir el aquí y el ahora, muchachos. O sea, ¿cuál es mi proyecto hoy? La pandemia pareciera que nos quitó la posibilidad de ver en futuro, pero no. Sobre todo porque lo más importante es tu día actual.
piensa por favor, querido joven, o querido niño, o querida mamá en casa, o querido esposo, ¿no? O sea, piensa por favor, ¿cuál es mi objetivo del día? ¿Lo cumplo? Te paras temprano, sales a caminar, haces ejercicios, estiramientos en casa, lees un buen libro, ves una buena película, porque resulta que pasamos todas estas situaciones y luego ahí estamos en las series de Netflix, disculpen por ahí, con cada cosa que vemos, pues creo que estamos ansiosos, deprimidos y aparte aterrados, porque a mí me impresiona la cantidad de series de terror que salen hoy, ¿no? Entonces, ¿con qué estás alimentando tu mente? ¿Con qué estás alimentando tu alma? ¿Con qué estás nutriendo tu vida emocional? ¿No? Entonces, esto es importante, muchachos. Salud mental, salud emocional, salud física, salud familiar, salud económica. Ajá. Entonces, si tú sondeas cómo andas, si tienes por ahí una agenda y escribes, si vas registrando, esto es muy importante, registra. Si yo estoy consciente de mí misma, puedo saber si llevo así un par de días, un par de semanas, un mes, pero hay veces, muchachos, que no sabemos ni en qué día vivimos. No sabemos cuándo comencé a sentirme mal. Híjole, ¿fue hace una semana o hace un mes? Pues, o sea, esto es importante. Y por favor, mamás, por favor, papás de familia, es muy importante habituar, ahora que estamos más juntos en casa, enseñar a hablar de las emociones. El poder decir, yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, cuando yo era más pequeña, cuando yo era chica, en casa, todos los domingos era seguro día familia, ¿no? Y en la noche nos sentábamos a cenar y era muy padre, muchachos, porque mis papás que estuvieron en encuentros de novios durante muchísimos años, nos preguntaban, ¿no? O sea, oigan, ¿y cuál fue su mejor momento de la semana? ¿No? ¿Cuál fue el más difícil? Oye, ¿cómo vas con esto? Pero no solo es hablar superficial, es ¿qué te causa tristeza a ti? ¿Qué me causó enojo esta semana? ¿Algo me causó miedo? ¿No? O sea, el poder aprender que las emociones son buenas y son necesarias porque somos seres sensibles. Dios nos creó seres emocionales. Entonces, el enojo es bueno, la tristeza es buena, el miedo es bueno, la alegría es buena, el asco es bueno, porque nos avisan que suceden cosas. El punto está en cómo, si las reconozco, si las acepto y en cómo las expreso. ¿De acuerdo? Porque hay veces, el enojo no es malo, pero hay que ver de qué te enojas. ¿De acuerdo? O sea, si llega una persona y me gritonea, o llega una persona y le falta el respeto a mi hijo, claro que te va a causar enojo, molestia, pero eso no nos da derecho a agarrarlo a puñetazos, o a lo mejor en algún momento pues es una reacción humana, pero no es lo mismo que te dicen mi alma y ya estás contestando, ¿me explico? Ajá, entonces, las emociones son buenas, son necesarias, hay que conocerlas, cómo se dan en nosotros, hay que aprender a expresarlas, pero si no las reconozco, si no las acepto, ¿cómo las voy a expresar? Y si no acepto lo común, ordinario, ¿cómo voy a aceptar que estoy en depresión? Sí, es reconocerse a sí mismo, de aquella vieja oración de Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Y muchas veces no caemos en esa noción. Me acuerdo mucho del padre Carlos Figueroa, saludos allá a Honduras, que decía, oye Adrián, ¿tú te conoces? Ah, caray, sí. En aquel entonces, soy un jovencillo, 21 años. No, pero te conoces. El que volviera a hacer la pregunta me hizo cuestionarme, ok, ¿a qué se está refiriendo? ¿Me conozco en qué aspecto? Sino que pone la marcha y ahí queda la plática. No, métela, ¿te conoces? Y va, dije, ok. Me puse a ir checando de qué manera se podía abordar esa pregunta. Y pues descubrí pues algunas de las cositas que para muchos es como que, pues sí, de que, bueno, soy algo distraído. Bueno, soy distraído. De que dejo voy a agarrar un vaso, abro la
cabeza, agarro el vaso, la puerta no se cierra. O si traigo las llaves en la mano, las dejé aquí. Pero, me acuerdo, tengo que hacer otra cosa, las llaves dónde quedaron. O de que, oye, quedamos en hacer esto. ¿Así? ¿Por qué? Porque muchas de las veces comienzo a, sí lo registro, pero como que llega otra cosa y pasa a segundo plano. Pero eso que llegó a primer plano, llega otra cosa, eso primero pasa a segundo y esto de segundo pasa a tercero. Y sucesivamente. Hay que enfocarnos, Adrián, hay que enfocarnos. Poquito a poquito, ya he estado trabajando un poquito más. Yo sé. A todos nos pasa, Adrián, a todos nos pasa. Pero no está el punto que quiero llegar es, no está mal el decir, soy distraído, se me van las cabras en algún momento. Tampoco, no es de que, pues como se me van las cabras, me tienen que aceptar como soy. No. Hay que ir haciendo. Por ejemplo, ahorita me acordaba mucho de esta forma de vivir de San Juan de Dios, en Santo Bernardino, que principalmente trabajó con personas con discapacidades que tenían casos de calle o que tenían problemas de... En aquel entonces no le llamaban depresión, tenían otra forma de llamarlo, por ejemplo, endemoniado. O sea, una forma muy absurda de decir algo que es un trastorno. Pero él decía, no deje de ser una persona, hay que tratarlo como tal. Entonces, el simple hecho de estar atento al otro y también estar atento a uno mismo, porque es muy fácil refocarnos en el otro, pero estar atento a lo que nosotros vamos haciendo y ir cachando esos banderitos que se van determinando. Bueno, ya para ir como que aterrizando esto, el cómo y a dónde me puedo atender en un dado caso. Porque ahorita nos dijeron, no es lo mismo ir con el doctor Simia con un médico particular. Que no estoy desprestigiando a los doctores Simia, pero hay cada uno que nada más dice, sí, pues traes gripe. Pues mira, analgésico, estas vitaminas y 2 semanas de reposo. Pero ni siquiera te vieron, ni siquiera chequearon, palparon algo o mandar a hacer estudios. Claro que el particular, pues así te sale, pero así como te sale, sí te cubre. Claro. Pues sí, Adrián, mira, lo primero, chicos, es reconocerlo, ¿no? Cuando yo reconozco que, si me es difícil reconocer que ando mal, bueno, reconocer pues que no ando bien, ¿no? Ya, primer paso, ¿no? Algo no está en su lugar, algo no está fluyendo bien, algo ya no lo estoy haciendo bien y yo lo sé, la persona lo sabe, entonces hay que pedir ayuda. Ojalá que la ayuda se pida antes de la crisis, ¿no? Pero bueno, si ya está en crisis, pues primero buscar un psicólogo ético, un psicólogo profesional, saber, queridos amigos, que en la psicología hay algunos que son psicólogos, hay algunos que son terapeutas, hay algunos que son más psicólogos clínicos, otros que son más psicólogos educativos. Entonces es muy importante que cuando tú llegues con un profesional de la psicología, tú le preguntes, ¿no? ¿Cuál es su especialidad? ¿No? A lo mejor es la clínica, que es la parte emocional, a lo mejor es la educativa y entonces pues eso es más para situaciones de aprendizaje con los niños, demás, ¿ok? Hay veces que no solo se requiere un psicólogo, que se requiere un terapeuta. ¿Por qué? Porque el terapeuta ya trabaja no solamente, hay con algunos psicólogos que solamente llegas y platicas, ¿de acuerdo? Pero muchas veces se requiere de otro tipo de cosas, ¿no? De revisar pensamientos, de reconocer que el cuerpo habla, de algunos ejercicios, hay veces que va a ser muy importante ir de la mano con el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra es cuando ya se requiere un medicamento. Nosotros que nos dedicamos a la salud emocional, mental,
En la ética tenemos que reconocer cuando ya no solamente el acompañamiento o la terapia es suficiente, sino que la persona está necesitando estabilizar la química de su cuerpo, y entonces necesitamos la ayuda del psiquiatra. Ahora, cuando es un caso de niños y adolescentes es un psiquiatra, ¿no? Y cuando ya estamos hablando de adultos, pues es un psiquiatra de adultos, porque es distinto, es diferente. Y el psiquiatra es el único, queridos amigos, allá en casa, que nos puede mandar medicamento. Los psicólogos no estamos autorizados para esto porque no tenemos el conocimiento suficiente. A lo mejor, miren, yo por ejemplo les voy a decir algo que yo siempre recomiendo mucho cuando hay cansancio mental, por estrés laboral o por estrés familiar. Lo que recomiendo mucho, pero no es un medicamento, y de hecho se lo recomiendo, es el omega 3. Porque muchas veces nos preocupamos, chicos, por vitaminar el cuerpo, pero muy pocas veces nos preocupamos por vitaminar el cerebro. Y cuando una persona se encuentra en un tiempo de estrés importante durante mucho tiempo, nuestro cerebro se cansa. De hecho, a los estudiantes a veces esto les sucede. Entonces yo siempre recomiendo tomar omega, hacer ejercicio, estar muy, muy listos con los pensamientos, reconocerlos. Yo siempre les digo a las personas que van conmigo, pensamiento que está en el presente y pensamiento que te deja paz, lo alimentas, lo nutres, lo cuidas y lo llevas a cabo. Pero pensamiento que está en el pasado o pensamiento que solamente te lleva al futuro y que no te deja vivir el presente, tienes que bloquearlo. Ciérrale la puerta, cierra las ventanas de tu mente, ¿de acuerdo? Y pon los pies en la tierra y piensa, ¿qué día es hoy? ¿Estoy en la mañana? ¿Es la tarde? ¿Es la noche? ¿Qué necesito hacer? ¿Voy a ir a la escuela? ¿Voy a ir al trabajo? ¿Tengo que hacer el desayuno? ¿Voy a misa? ¿Voy al grupo? ¿Voy a correr? ¿Voy con los amigos? ¿En qué mes estoy, por ejemplo? Ahorita es muy importante y qué bueno que yo creo que por eso también el Papa Francisco en sus intenciones está esto, porque hermanos, los seres humanos somos muy sensibles y nos enfrentamos a épocas muy especiales como es la Navidad, y las épocas decembrinas son muy dadas a que se aumentan todas estas emociones, ¿de acuerdo? Y ahora que hemos estado en tiempos de pandemia más. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a vivirlo de manera diferente, porque casi todos hemos enfrentado pérdidas, duelos de papás, de amigos, de hijos, de vecinos, de compañeros de trabajo. Entonces, claro que es fuerte y hay muchos sentimientos encontrados. Entonces, lo primero, pide ayuda. Busca una persona que te acompañe en lo emocional. Pregúntale a ese profesional cuál es su línea de trabajo. Hay psicólogos más psicoanalíticos, hay psicólogos más cognitivistas desde el pensamiento, hay psicólogos más humanistas. Entonces pregunten, cuando lleguen con el profesional pregunten, ese es su derecho, ¿de acuerdo? Entonces siempre preguntar. Y algo muy importante, cuando tú llegas a una cita psicológica, si te sientes bien, te sientes escuchado y ves que se trabajó algo en concreto, quédate y síguele. Pero si no te sientes a gusto, o si resulta que en vez de hablar de manera concreta de lo que suceda, vas a escuchar la vida de la otra persona, no te quedes, no. Y aguas, porque hay veces que desafortunadamente como profesionales no somos éticos y estamos sesiones tras sesiones tras sesiones, ustedes están invirtiendo dinero y no ven cambios. Cuando hay un trabajo bien hecho, se observan cambios, ¿de acuerdo? Se observan cambios porque hay un trabajo concreto en pensamientos, en elaboración de emociones, en manejo de emociones, en proyecto de vida, en conocimiento de tus distintas etapas de vida para ver si hay algo que sanar, que ordenar, si hay todavía por ahí algo que duela mucho, ¿no? Porque hay veces que estas depresiones, claro que han rebotado por la pandemia, pero porque había cosas no trabajadas de atrás, ¿de acuerdo?
Entonces, las sesiones de acompañamiento emocional siempre debe de ser con un trabajo concreto, específico, que cada sesión que tú salgas de la terapia o del acompañamiento digas, hoy me llevó esto, hoy me di cuenta de esto, hoy me cayó el 20 de esto. Pero si tú ves que no estás trabajando de manera concreta y no te lo ha explicado el profesional, busca otro, por favor. Recordemos que todos somos completamente responsables de cómo vivimos y en dónde pedimos ayuda. ¿Ok? Entonces no se vale decir, ay, es que mi mamá no me llevó, es que mi esposo no se dio cuenta, es que mi esposa no se dio cuenta, es que la novia no se dio cuenta. No, tu vida es tu responsabilidad, ¿de acuerdo? Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, nos ha dado capacidad de amar, nos ha dado voluntad, nos ha dado libertad, nos ha dado memoria, discernimiento. Entonces, apliquémonos porque nuestra vida es un gran don y es una gran responsabilidad de la que también se nos pedirán cuentas en el amor, en el amor puesto en obras. Entonces, cuidemos nuestra salud emocional, por favor. De hecho, el Papa Francisco, en una de las conferencias que tuvo, dijo esta frase que la va a leer textualmente. Dice, la sobrecarga de trabajo, el estrés laboral, hacen que muchas personas experimenten un agotamiento extremo. Un agotamiento mental, emocional, afectivo y físico. Procuremos estar cerca de los que están agotados, de los que están desesperanzados, sin esperanza. Muchas veces escuchando simplemente en silencio, porque no podemos ir a decirle a una persona, no, la vida no es así. Escúchame, yo te doy la receta, no hay receta. El Papa Francisco marca mucho esta frase, no hay receta de que, es que mira, mi vida que es perfecta. ¿Dónde? En mi vida que es perfecta, que no es así, no, mira, eso me funcionaba, tuve que hacer esto y esto, perfecto, que te funcionó de esa manera, pero la otra persona no es una copia de ti, entonces, como que podemos dar pautas, pero aún así el Papa Francisco fue muy marcado en decir, escuchar en silencio. Porque Exactamente. el consejo no pedido no es bien recibido. Y si no estás preparado, menos. Además, está la situación de que muchas veces los amigos piden ser escuchados por otro amigo, pero muchas veces los dan ya de psicólogo. Dices, oye, yo no tengo esa experiencia, voy con un psicólogo, entonces te llamas ayuda. Pues aquí como que, pues sí, los que están padeciendo esto, pues sí buscan una ayuda psicológica, porque tampoco tu amigo tiene la experiencia ni por qué estudió psicología, pues todavía no está en ese momento de edad. O peor, que apenas llevan 12 meses en psicología y ya Exactamente. entiendo absolutamente a todo. Y ya se curó todas las enfermedades mentales, se dice por sí, haber. Claro. Yo te manejo de esto, y mira, lo que puedes hacer es la terapia que recomienda Sigmund Freud de hace 30 años. No, porque Rogers menciona en su libro el proceso de convertirse en persona. No, que esto le funcionó a él. Oye, no eres un experto. El que lleves 2 semestres, 3 semestres, que vayas en noveno, no te hace un experto. Te falta gallo, te falta colmillo, te faltan todavía prepararte más. Lo digo por algunas personas que de plano sí. Recordemos que hay, como decía Armando, ¿no? O sea, el amigo es el amigo, no es terapeuta. Dejemos que los esposos sean esposos, no tus terapeutas, que las madres sean madres, no tus terapeutas, que tus hijos sean tus hijos, no tus terapeutas, ni tus amigos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante, amigos, estar muy al pendiente de los síntomas. Si tú has tenido un estado de ánimo muy bajo todos los días durante 6 meses ya, por favor pide ayuda. Si se ha disminuido, si ha disminuido tu interés por lo que antes te gustaba, alerta, pide ayuda. Si ves que estás teniendo una pérdida de peso significativa, es que algo pasa, el cuerpo te está hablando. Si estás durmiendo en demasía, no te puedes levantar 12, 15 horas y aparte en la tarde otra siesta grande, o bien no puedes dormir, pide ayuda. Si hay
mucha agitación motora, de que no puedes estar quieta en un lugar o quieto en un lugar, o bien que simplemente no te levantas, igual, es una alerta. Si hay una disminución en la cognición, no te concentras, tus pensamientos no procesan, no fluyen, y es importante y está afectando el trabajo, o te dicen, oye, es que te lo dije, no me pusiste atención, ya van varias, o estamos repitiendo muchas veces las cosas. Estemos atentos, ¿no? Pero sobre todo preveamos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo voy a prever? Haz ejercicio, sal a caminar, por favor, sal a caminar. Y si no puedes salir a caminar, haz estiramientos en casa. Hoy en YouTube hay 1000 cosas. Entonces, haz estiramientos en casa. Es muy importante que te muevas, que no estés en el sillón, que no estés en una silla, que no estés en la cama. Ponte a regar las plantas, ponte a barrer, ponte a trapear. Pon música, no música para llorar. ¿De acuerdo? Pon música bonita, música alegre. Ve un buen libro, ve una buena película, películas de comedia, de risa, no películas para, ay, otra vez, ¿no? Me corto las venas. No, entonces, y un punto importante, estamos en un podcast católico, la fe, tu unión con Dios, tu vida sacramental, escuchar la misa, ir a una hora santa o escucharla desde casa. Muy importante, cuando nosotros estamos bien tomados de la mano del Señor, podemos pasar por momentos de tribulaciones, pero Él siempre nos va a sostener, ¿de acuerdo? Entonces, tomémonos del rosario, tomémonos de la Eucaristía, tomémonos de la confesión. Yo siempre les digo cuando la persona va a consultar, todo esto es de la mano de Dios. Pídele al Espíritu Santo que le ayude a ordenar, que le ayude a sanar, que le ayude a reconocer, que le ayude a perdonar, que le ayude a soltar. ¿De acuerdo? Ahorita que estamos viviendo pérdidas, por favor, no te quedes con tu pérdida aquí agarrada, porque así nos quedamos, ¿de acuerdo? No, hay que soltar, hay que soltar. La vida es un don de Dios y regresa a Dios. Entonces, soltemos, hermanos, y aunque hay cosas que no entendemos en la vida, tengamos nuestra esperanza puesta en el Señor. Pues yo creo que con esto podemos terminar tranquilamente. ¿Podemos cerrar? Ya nos dieron las pautas para podernos apoyar, recuerden, alrededor de la oración y los diferentes ejercicios que nos estuvieron mencionando. Y más, pues saludos a todos los que están en finales, porque estas últimas 2 semanas van a estar de locura. Hagan estiramientos, párense 5 minutos. Eso, sí. Entonces, pues queda ahí la invitación. No está fuera el hecho de que si requieres ayuda profesional, pues no está en menos de recomendar el trabajo de aquí de la licenciada Carla. Aquí en la parroquia hay un servicio, hasta donde yo sé es terapeuta, pero no estoy muy bien enterado. Pero no te quedes solamente con las opciones que hay aquí, busca, investiga, checa. Y pues, una vez más, pues aquí van a estar apareciendo las diferentes redes sociales donde nos puedes seguir viendo. Por favor, más del 40% de los que están viendo estas cosas en YouTube no están suscritos. Ya, por favor, queremos llegar a los 1000. Queremos monetizar también, hombre. Estamos los aguinaldo, hombre, no lo dan. Aquí el micrófono que estamos utilizando es prestado gracias a la comunidad de la Santa Cruz, al coro de Los Ángeles que nos lo proporcionó, que pues ha agarrado de una manera más mexicana que qué. Hombre, nomás le faltó el alambrito ahí. Pero pues ya saben, suscríbanse, dan el contenido, denle like, compártanlo a quien crean que puedan necesitarlo, escúchenlo muy atentamente. Pero no solamente se queden con lo que se habló aquí, investiguen, vayan más allá. Entonces, pues muchísimas gracias y no sé si quieres agregar algo más. Por mi parte ha sido todo, así que también no olviden, bueno, ya pasó que sí viernes, también pueden irlo a ver, va a estar también en la descripción, por favor Adrián, ponlo en la descripción. Claro. También va a estar aquí en el canal de YouTube, a lo mejor se lo dejamos ahí por las etiquetas o algo, también se lo dejamos por ahí. Saulos y Deviles pasaron a la gran final. Por cierto. Esparrucos, pues, vieron todo.
Pues sí, Nos la pasamos bien, es lo que vale. exactamente. No pregunten a cuánto quedan los marcadores. No, no. Ah, y también el equipo de Tochito. ¿De Tochito también? Que fue Cuartos de final. Y el de voleibol también a la final, ¿no? Sí, ellos son los de Saulos. Saulos. Entonces, Este este fin de semana, bueno, ya pasó, pero este fin de semana hay voleibol, hay fútbol de primera división. Va a poner bueno. Hay que apoyarlo. Y pues en dado caso que sean subcampeones, no pasa nada. Pero son Pónganse la campeones. medalla. Hombre, felicidades. Y ya está, pues, muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós, producción.